La idea es que en la videoconferencia de hoy introduzcamos la segunda estructura de repetición que existe en C++, digamos una de las principales, y es la estructura o ciclo de repetición for, de él es del que vamos a hablar hoy. Y vamos a también a ver cuál es su estructura, cuándo conviene utilizar un for, cuándo conviene utilizar un while, aunque ciertamente todos los programas que se pueden resolver por un for se pueden resolver utilizando un while y viceversa, solo que en algunas ocasiones es un poco más cómodo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de eso entonces. Es un bucle, el ciclo de repetición for es un bucle al igual que lo es while, así que ejecuta de manera similar, digamos, las tareas. Voy a empezar a compartirles por aquí la pantalla durante un momento para que podamos platicar un poquito mejor e ilustrar las ideas. Este es un perfecto momento para pedirte que si no estás suscrito, lo hagas. No te cuesta nada y a mí me sirve mucho. Así es que dale like y suscríbete. Vamos a poner por acá el tema. Estructura de repetición. Bueno, entonces fíjense, la estructura de repetición for, si ustedes se van a DFD, lo van a hallar como para. Y de hecho, ustedes saben que eso es una traducción, ¿verdad? De estas palabras. Más o menos funciona así. Si habláramos de un pequeño diagramita, digamos, para hablar de la estructura de repetición for, normalmente son tres cosas lo que caracteriza a esta estructura de repetición. Tiene que tener una variable inicializada, tiene que tener una condición lógica para que continúe, y también tiene que tener un incremento normalmente de esa variable. ¿Ok? Entonces, por eso es que dividimos, digamos, el cuadrito en tres. Y hablamos acerca de, lo voy a poner por aquí, variable, condición e incremento. Una de las ventajas que ofrece la estructura de repetición while es que dentro de su estructura, si usted no ha declarado la variable que va a utilizar como contador, entonces lo puede hacer aquí. Ya vamos a ver después el código en C++ cómo va. Pero por ahora, sepan ustedes que hay una variable con un valor inicial, hay una condición que normalmente es que sea menor o igual que tal número, y hay un incremento que se le da a esta variable en cada paso de los que nosotros estamos dando. ¿Ok? Y bueno, si se cumple con esta condición, con la condición lógica que hemos establecido, entonces deberían de ejecutarse ciertas instrucciones. Que claro, nosotros definimos cuáles son esas instrucciones según los fines que persigamos en el programa. Se ejecutan estas instrucciones. Y luego, como es un bucle, una vez que estas instrucciones se han terminado de ejecutar, entonces el programa devuelve el control al inicio del ciclo for. Volvemos a preguntar a ver si la condición se sigue cumpliendo. Y mientras se siga cumpliendo, cada vez que termine este ciclo, el incremento es automático, el incremento que le hemos puesto aquí nosotros. Diferente es en la estructura de repetición while. Nosotros tenemos que poner el incremento como una instrucción. Aquí no, ¿verdad? Es automático. Por supuesto, ese incremento uno lo puede considerar de 1 en 1, de 2 en 2. Incluso podemos considerar decremento en lugar de incremento. Y ya vamos a ver las diferentes formas que hay de poner nosotros este incremento en la variable, ¿verdad? Hay diversas formas de hacerlo. Entonces, si en alguna ocasión la condición falla, esto es si es verdad.
Pero si falla, entonces pues, o bien seguimos con otras instrucciones, dependiendo del algoritmo que estemos trabajando, o llegamos al final del programa. ¿Ok? La cuestión es que se escapa de este bucle. La de que el programa escape de este bucle es que la condición sea falsa. Es la única manera. Aquí es cuando es verdadera y aquí es cuando es falsa. La condición esta, ¿verdad? Ya hablando acerca de C++, la estructura de un ciclo de repetición for es más o menos la siguiente. Usted escribe la palabra for, a continuación la variable inicializada, es decir, si no lo ha hecho anteriormente, si no le ha dado un valor a esa variable, este es el momento de hacerlo. Puede ser de que esa variable que utilice la haya inicializado antes, aunque lo recomendable es que estas variables uno las declare aquí adentro del for ya que tienen alcance local. Es decir, esa variable solo existe adentro de las llaves el for. Y una vez que usted ha salido de ahí, la variable no existe. Puede volver a utilizar la misma variable en otro ciclo for y no va a tener almacenado el valor que usted utilizó aquí por última ocasión, sino que al cerrarse las llaves, desaparece de la memoria el valor de esa variable. Entonces, en muchas ocasiones eso es deseable y por eso inicializamos y declaramos aquí la variable y no afuera del ciclo for. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Luego vendría la condición. Observen que pongo punto y coma aquí en medio. Y por último, el incremento. Cerramos llaves. Perdón, paréntesis. E introducimos llaves. Y aquí adentro que van las instrucciones. ¿Cuántas? Dependerá de la naturaleza del problema al que nos estemos enfrentando. Pero en general, esta es la estructura que sigue un for. Vaya, para que lo ejemplifiquemos y lo entendamos, quiero que por un momento pensemos que queremos elaborar un programa que nos calcule el factorial de un número. Primero que nada, ¿se acuerdan lo que era el factorial de un número? Lo utilizábamos bastante, por ejemplo, lo utilizamos, no sé si ustedes estarán llevando o si ya llevaron, casi siempre se llevan a la misma altura o un poquito antes, estadística. Cuando uno está calculando ciertas probabilidades con las reglas del conteo, las combinaciones y las permutaciones, aparece esta función, ¿verdad? El factorial de un número. Normalmente es denotado, el factorial de un número, normalmente va de la siguiente manera. Por ejemplo, 3 factorial. Este símbolo de admiración nosotros lo entendemos como un factorial. ¿Y qué es el factorial de un número? Es simplemente la multiplicación de todos los números enteros menores o iguales que él. La función factorial o el factorial de un número está definido para números enteros, naturalmente, ¿verdad? Toda la multiplicación empezando desde 1 hasta el número. Es decir, vaya, por ejemplo, 3 factorial es igual a 6. Ustedes pueden usar la calculadora para calcularlo. Pero en general, n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos por n. Esta es la definición del factorial de un número. Multiplicamos todos los números hasta él. Es por eso que el factorial de 3 es 6, porque significaría multiplicar 1 por 2 por 3. El factorial de 4 es 24, porque es 1 por 2 por 3 por 4. Y así por el estilo. Quisiéramos nosotros hacer un programa en el cual le pedimos al usuario que ingrese n y nosotros calculamos n factorial. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Les parece si lo hacemos directamente en C++ el código? Nos vamos allá y lo desarrollamos. Voy a ponerlo por aquí. Guardar el programa es lo primero que uno debería de hacer, porque si no, tarde o temprano le va a tirar un mensaje de error de que no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, arrancamos con lo que ustedes ya conocen, numeral, include, IOStream.
using namespace std y la función main. Entonces, fíjense el detalle. Nosotros queremos calcular el factorial de un número. Entonces, naturalmente vamos a necesitar algunas variables. Lo normal sería que estas variables fuesen de tipo entero. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el factorial funciona para números enteros. El factorial es un número entero. Entonces voy a declarar por aquí el factorial de un número igual a 1. Por cierto, no sé si ustedes lo recuerdan, pero por definición, el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1 en ambos casos. ¿Sí? Entonces hay que tener presente eso a la hora de programar. El factorial forma parte, es una versión particular de una función más grande llamada la función gamma. ¿Ok? La función gamma calcula, digamos, entre comillas, factoriales para números decimales incluso, o para números negativos. Y la función factorial encaja cabalito con la función gamma, pero cuando ésta se aplica a números enteros. Entonces, resulta que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 también es 1. Entonces, eso hay que definirlo. Hay que definirlo. Pero también necesito que el usuario ingrese un número, el n, al cual nosotros le vamos a calcular el factorial. Pues por acá le voy a pedir que lo ingrese primero. Vamos a poner ingrese un número y le devolveré su factorial. Contrapleca n. Y vamos a leer ese valor. Vamos a guardar en la variable n. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene la estructura de repetición for. Bueno, de hecho, antes de for, lo que yo les decía, hay que considerar el caso n igual a 1 y n igual a 0, que son especiales. ¿Ok? Entonces, aquí voy a introducir, vamos a poner por aquí, si n es igual a 1. Recuerden, aquí para preguntar si n es igual a 1, no utilizamos un solo igual, porque aquí un solo igual es asignación, ¿verdad? Estaríamos diciendo, asignándole a la variable n el valor de 1. Y no es eso lo que yo quiero. Yo quiero preguntar si la variable n es igual a 1. Y voy a introducir, aprovecharé de un solo esta clase para introducir algo que se llama los operadores lógicos. Por ejemplo, una barra totalmente vertical, bueno, dos barritas realmente totalmente verticales, son el operador lógico O. Déjenme ver, yo lo ando buscando. Este. Una barra totalmente vertical. Ok, tiene que ser este. Ahí está. Usted pone dos veces esta barra vertical, es el operador lógico O. O sea, cuando nosotros decimos, o bien sucede una cosa, o bien sucede la otra. El operador lógico O, tengan ustedes pendientes, que nos devuelve un valor verdadero, con tal de que cualquiera de las dos condiciones sea verdadera. Por ejemplo, en verdad, el operador lógico O nos devuelve verdad, ya sea cualquiera de las dos cosas. Con una de ellas basta. Si n es igual a 1, eso es verdad. N es igual a 1 o n es igual a 0. O también si n es igual a 0. Es como que si yo les dijese la frase, hoy es viernes o sábado. Esa frase es verdad, porque es viernes. Es viernes o sábado. Diferente es el operador lógico y, como le voy a poner aquí como comentario. Acuérdense que aquí utilizamos doble pleca para hacer comentario, ¿bueno? Operador lógico o este, ¿verdad?
También existe el operador lógico y. Cuando yo pongo algo después de doble pleca, C++ sabe que es un comentario lo que estoy haciendo. Esto no es parte del código, sino que solamente es una explicación que yo estoy poniendo aquí a la par. Entonces, el operador lógico O es esta doble barra y el operador lógico I, también llamado el de disyunción y el de conjunción, en C++ es así. ¿Cómo es que se llama este símbolo? Tiene un nombre. Se me va ahora mismo. ¿Ah? Amsterdam o algo. Concatenación. Ajá. Sí, no, lógicamente sí, pero el carácter tiene un nombre. Aspersen, Amsterdam, por ahí anda cerca. Se me va ahora ciertamente cuál es el nombre de este símbolo, que nosotros lo leemos como la I. Tiene un... Entonces, este operador lógico I únicamente es verdadero si las dos condiciones que yo estoy poniendo es verdad. Por ejemplo, si yo le digo, hoy es viernes y tenemos videoconferencia, bueno, eso tiene valor lógico de verdad, verdadero. Porque hoy es viernes y también tenemos videoconferencia. Ambas cosas se cumplen. Pero si fallara una de las dos o las dos, entonces el operador lógico y nos da como resultado falso, con lo cual se ignoraría el if, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera, hoy es viernes y estamos en septiembre, la frase total esa es mentira, porque aunque es verdad que es viernes, no es cierto de que estemos en septiembre. Entonces, para que cuando utilizamos el operador lógico y las cuestiones sean verdad, ambos enunciados que estamos tratando deben de ser ciertos. Cuestión totalmente diferente cuando utilizamos el operador lógico o. En este caso, basta con que uno de los enunciados sea verdad, uno, el otro o los dos, para que esta operación nos dé como valor de verdad verdadero, ¿no? Así es lo correcto de decir, el valor de verdad. El valor de verdad puede ser 2, o verdadero o falso. ¿Okay? En lógica así se le llama. Entonces, cuando yo digo aquí, si n es igual a 1 o si n es igual a 0, quiere decir que en cualquiera de los dos casos, si n es 1 o si n es 0, quiero que haga lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que diga que a factorial o que imprima, ¿no? Faltan las El comillas. factorial, vamos a ponerle las comillas, ¿no? El factorial de, y voy a dejar el espacio, n es, y también voy a necesitar comillas, es 1 automáticamente. Si n es igual a 1, n es igual a 0, no le voy a hacer ningún cálculo. Voy a decir de un solo que el factorial es 1. Voy a poner aquí contrapleca n. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si n es otro número mayor que 0? Bueno, de hecho, solo tiene sentido el factorial si es un número positivo, entero y positivo. Para los negativos no lo definimos. Yo pudiera mandar aquí un mensaje de error en esos casos, pero voy a suponer que la persona que lo está usando lo sabe. Sabe, ¿verdad? Eso. Entonces voy a poner por aquí simple y sencillamente. Si no, uno después más adelante lo puede modificar, ¿verdad? Para que mande un mensaje de error. En caso de que el n que le hayan metido allá sea un número negativo. Se puede hacer. Pero bueno, mi objetivo hoy es meramente enseñarles cómo funciona el for.
Entonces, ¿qué pasa si eso no es cierto? Vamos a decir, minúscula, por cierto, ahora, for. Observen que esta se marca como en negrita, ¿verdad? Yo noté que había cometido el error de ponerlo aquí con mayúscula porque miren el for con mayúscula. Normalmente las palabras reservadas o que forman parte de la sintaxis propia de C++, o bien le aparecen en negritas o bien le aparecen con un color especial, como este verde, numeral include IOSTREAM, ¿verdad? Entonces uno empieza a sospechar, cuando no sale así, de que algo ha hecho mal, ¿verdad? Por ejemplo, yo acababa de poner esto en mayúscula y bueno, sentí que no era lo normal, ¿verdad? Entonces, aquí viene la clave. Int n igual a 1. ¿Se dan cuenta de que yo puedo declarar aquí una variable? Lo voy a llamar i. Aquí la declaro. No la había declarado anteriormente, la declaro aquí. Cuando usted declara una variable aquí, solamente tiene alcance de estructura, es decir, adentro de este for. Las variables tienen el alcance dentro de los corchetes que usted la declare. Por ejemplo, esta variable fact y esta variable n existen solamente adentro de estos corchetes, dentro de los que fueron declaradas. Existe algo, aunque no es recomendable a la hora de programar, existe algo que se llaman variables globales. Es decir, variables que están incluso afuera de la función main existen. Usted la puede declarar aquí, una variable, perfectamente. Pero no es recomendable. Normalmente lleva errores de programación y solamente en casos bien puntuales será necesario tener una variable global. Pues como esta variable i, usted la declara dentro del for, solamente existe adentro de ese ciclo for, que ya le vamos a abrir sus llaves, ¿verdad? Ahora, la sintaxis dice de que tenemos que tener una condición lógica. Pues como nosotros queremos multiplicar prácticamente los números desde 1 hasta n, i tiene que ser menor o igual que n. Esa va a ser, como quien dice, nuestra... Solo déjenme, voy a cerrar este WhatsApp de aquí porque si no, no va a estar sonando. Esta condición lógica. Mientras i sea menor o igual que n, no hay problema. Usted siga adelante. Y viene el incremento. Es de, automáticamente, en cada ocasión, el for aumentará según el incremento que nosotros le pongamos aquí. Por ejemplo, yo puedo aquí poner i igual a i más 1. Con lo cual estoy incrementando el valor de la variable en 1 en cada ocasión. Eso es lo que yo quiero hacer en este programa. Que cada vez que yo dé vuelta a la siguiente vuelta, i su valor sea 2. Y a la siguiente que i valga 3. Y a la siguiente que i valga 4. Y a la siguiente... Acuérdense que este es un ciclo de repetición, ¿verdad? Ok, entonces aquí quiero hacer énfasis. A esto se le conoce como operador de incremento y decremento. Hay varias formas y todas son válidas de incrementar o decrementar el valor de una variable. Por ejemplo, esta es una de ellas, i igual a i más 1. Ya expliqué en el video pasado de cómo funciona esto. Primero, el i más se calcula, es el único operador el de asignación, es el único operador que funciona de derecha a izquierda, funciona en este sentido. Primero se calcula el i más 1 y luego se asigna en el espacio de memoria que hemos reservado llamado i. Entonces, usted lo puede hacer así y es perfecto, le va a funcionar. Ya lo vamos a probar un poquito más adelante. ¿De qué otra manera lo puede hacer? También en C++, esa instrucción puede ser sustituida por esta otra. Poner i igual a i más 1, usted solo pone i más igual 1. También, si usted quiere que los números vayan aumentando de 2 en 2, le pone i más igual 2 o i más igual 3. También este más, en un momento dado, se puede cambiar por un menos, si lo que usted quiere es decrementarlo. También es posible utilizar ahí, tanto aquí como en las asignaciones que usted haga aquí, ¿verdad? Dentro de las variables, que a veces uno hace asignaciones como instrucciones, uno lo puede cambiar por el por y por el entre perfectamente. Si usted quiere que en cada ocasión se multiplique por 3 y por igual 3, el valor que tenía ahí se multiplicará por 3 en la siguiente iteración. O si lo quiere dividir, también es posible.
Entonces, esta es otra forma de hacer operaciones de incremento o de decremento. Y hay otras dos que son exclusivas. Por ejemplo, si usted pone i más, esta es única para cuando usted quiere sumar 1. Es la más común realmente. Es más fácil poner i más que i igual a i más 1 o que i igual más igual 1. ¿Verdad? Entonces, normalmente i más significa la variable i se incrementa en 1 a cada vuelta. Aquí no existe para hacer incremento de 2 en 2, 3 en 3. No es que si usted le pone más crucitas aquí le va a incrementar más veces. No, simplemente el código es más o también el menos. Esto es si usted lo decremento de la variable. ¿Ok? Por ejemplo, yo le voy a dejar lo más usual. Cuando vamos a sumar 1, lo normal es que pongamos el nombre de la variable y el más después. Y eso quiere decir que en cada paso, pues la variable se aumentará en 1. ¿Qué instrucción voy a poner adentro del for para que me calcule la multiplicación? Perdón, aquí voy a poner fact, que se llamaba la variable, es igual a fact multiplica por i. Noten ustedes que cuando este ciclo for se termine, aquí en fact yo voy a tener guardado el factorial del número. ¿Por qué? A ver, tengan presente qué valores tiene la calculadora guardado en su memoria para estas variables. ¿Cuánto vale fact? Usted lo declaró aquí arriba. Vale 1. ¿Qué valor tiene actualmente i? La primera vez que entramos en este ciclo, vale 1. Entonces, ¿qué va a multiplicar aquí? Y no pierda de vista que como aquí es el operador de asignación, primero hace esto y el resultado se guarda después en la variable fact. Lo que había lo borra y en su lugar pone este resultado. Entonces, aquí le va a quedar 1 por 1. O sea que fact en la primera vuelta vale 1. Venimos por arriba. Pero cuando volvemos a entrar acá, ya ahora i ya no vale 1. ¿Por qué? Por el incremento que nosotros le hemos hecho. Ahora i vale 2. ¿Se acuerdan cuál fue el último valor que tenía guardado la variable factorial? Un 1. ¿Y la i cuánto vale ahora? Un 2. ¿Cuánto da el resultado de multiplicar 1 por 2? 2. ¿Dónde se va a guardar? En la variable factorial. Volvemos aquí arriba. Y claro, ahora el valor de la i es 3. Mientras se siga cumpliendo esta condición, que i es menor o igual que n, pues se seguirá ejecutando esto. Por ejemplo, ahorita lo haría 2 por 3, suponiendo que no hemos rebasado esta condición. Ahora, supongan ustedes que ya hemos hecho 1 por 2, por 3, por 4 y que la variable n es 5. Démonos ese caso, vaya, que estamos calculando 5 factorial. Entonces, si n es igual a 5, cuando i sea 5, todavía va a funcionar. Porque aquí dice menor o igual. O sea, si son iguales, todavía entramos en el ciclo. Entonces, aquí va a multiplicar el último resultado que tenía, que era 1 por 2 por 4, que está guardado en factorial, lo va a multiplicar por 5. Y cuando vengamos aquí arriba de nuevo, va a valer 6. Pero ya 6 no va a ser menor o igual que 5. Entonces, ¿qué pasa con este ciclo for? Se cierra. Todo lo que hay en estas llaves lo ignora y se pasa a la siguiente instrucción. ¿Y qué vamos a decir aquí? El factor. Vamos a decir algo parecido a lo que decíamos aquí arriba. El factorial de n, de la variable n, es, pero en lugar de poner 1, vamos a poner la variable fact, donde hemos guardado nosotros ese detalle, ¿verdad? Donde hemos guardado ese valor. Préstenle atención ustedes a que opcionalmente yo pude haber mandado a escribir en pantalla una sola vez esta instrucción afuera del if-else y también funcionaría. ¿Ok? Ya lo vamos a hacer más adelante. Por ahora tomen en cuenta de que esto calcula el factorial de n. Veámoslo. Voy a darle por aquí compilar y ejecutar para que me diga a ver si tengo algunos errores de sintaxis. Si hay, los corregimos. Si no, se va a ejecutar automáticamente el programa. Por aquí me va a decir cuántos errores hay. 0. Y ahí se está ejecutando. Aquí me dice ingrese un número y le devolveré su factorial. Voy a probar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo meto 0? Miren.
Me dice que el factorial de 0 es 1. Ahora, notan ustedes que aparece ahí pegado todo ese 0 y es. Eso se debe a que por aquí, antes de eso, yo no puse un espacio. El 0, o sea, de 0 no me aparece pegado, pero 0 es, sí. Claro, yo aquí para que ese espacio no se vea reflejado tengo que volver a compilarlo. Compilar y ejecutar. Si no, no se va a ver reflejado el cambio. Ok, entonces ahí volví a ejecutar, pero la cuestión es que no daba 1, ¿verdad? Si yo pongo 1, miren lo que me dice. El factorial de 1 es 1. Voy a volver a probarlo a cualquier otro número. ¿Qué pasa con el factorial de 2? Es 2. Y otra vez tengo el mismo problemita aquí, ¿verdad? Que lo dejé algo pegado. Aquí. Debería de haberlo dejado así. Para que no, es una cuestión ya estética, ¿verdad? El programa corre bien, pero aparece pegado. Le voy a dar compilar y ejecutar. Y de ahora en adelante ya no debería de tirar ese error. Por ejemplo, si yo calculo 3 factorial ahora, debería de darme 6. Por ahí me va a decir que ingrese el número, voy a poner el 3. Y observen, el factorial de 3 es 6. Y así sucesivamente. Puedo calcular el factorial de un número más grande, digamos el de 7, miren. Ahí me lo dice cuánto es. El factorial de 7 es 5040. Ustedes pueden ir con su calculadora y comprobarlo. Si tienen la calculadora ahí a la par, pongan 7 factorial. Y van a ver ustedes que les va a dar 5000. ¿Lo pusieron? ¿Lo comprobaron? Ahora, ¿cuál es el número más grande que uno puede calcular en la máquina para el factorial? Si se fijan, si usted pone 70 factorial en su calculadora, ¿qué le aparece? Error matemático. Ok. ¿Por qué nos aparece error matemático? Antes, ¿no le? ¿Acaso no se puede calcular el factorial de 70? ¿Qué significa sacar el factorial de 70? Multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14, por 15. ¿Es eso imposible? Les pregunto yo. ¿Qué opinan? ¿Multiplicar los números desde el 1 hasta el 70? Será cuestión de memoria, más que todo. Es una cuestión de memoria, el problema. Ustedes que miren, ¿ven? Dependiendo del tipo de variable que uno use para declararla, se reserva una cantidad de memoria en la computadora, que normalmente funciona con memoria, con una estructura de base 2. La computadora casi siempre funciona a puros ceros y unos. Dependiendo de cuántos bytes de memoria reserve, pues así son los números que se pueden representar, qué tan grandes pueden llegar a ser. Y naturalmente, la memoria de la calculadora también es algo pequeña, ¿verdad? No es ilimitada. Entonces, no es que fallen las funciones. Por ejemplo, les aseguro que si yo empiezo a probar esta función con valores un poco más grandes, me van a dar resultados algo extraños. Esos resultados extraños no es que yo tenga error en la forma en cómo le estoy programando, sino que se debe a el tipo, a cuestiones de memoria, pues. Por ejemplo, hay una diferencia entre cuánta memoria reserva la computadora cuando usted lo declara de tipo int a cuando lo declara de tipo double. Si usted revisa, por ejemplo, normalmente si mi memoria no me falla, son 8 bytes cuando usted declara una variable de tipo int. Voy a buscárselos para no pecar de irme a la memoria. Sí, aquí, así es la cosa, miren. Si usted declara una variable de tipo int, entonces abarca 4 bytes, lo que son 32 bits, porque un byte son 8 bits de memoria.
En cada uno de esos bits, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos bits se coloca o bien un 1 o un 0. Entonces, por ejemplo, cuando es int, depende también del tamaño de su máquina. Fíjense, se han fijado que hay computadoras que son de 32 bits y hay otras que son de 64 bits. Entonces, una variable de tipo int en ambas reserva 4 bytes de memoria. Una de tipo double, como su nombre lo dice, debería de estar reservando el doble, o sea, 8. Una de tipo char solamente reserva 1 byte de memoria. Y así por el estilo. ¿Sí? Así por el estilo. Una de tipo float, 4 bytes. Y una de tipo double, 8 bytes. Entonces, hay como quien dice limitantes a la hora de representar los números en una computadora, porque no tiene un espacio infinito. ¿Y qué sucede? Que un número grande, como lo es el factorial, que a cada paso se va multiplicando por otro número y se va volviendo muy, muy grande, pues necesita cada vez espacios de memoria más grandes para guardarlos. Les voy a poner el ejemplo. Imagínense que yo vuelvo a ejecutar este programa, pero le pongo por aquí, vamos a probar con, si yo no estoy mal, a partir de 18, 19, se empieza a degenerar la cosa. Bueno, desde 17, miren. Les pregunto yo que un factorial me dé negativo. La respuesta es no. Si yo estoy multiplicando puros números enteros positivos, ¿de dónde me va a salir este negativo? Lo que sucede es que la memoria se le acabó a la computadora por el tipo de variable que yo estoy declarando. Se le acabó. Y cuando terminó los números negativos, es muy probable que haya vuelto a empezar. Cuando se le acabaron los positivos, es muy probable que haya vuelto a tomar desde el principio los números negativos. Entonces, es por eso que aquí me arroja un valor que a todas luces no es correcto. Pero es problema, repito, de que este programa esté mal hecho. Si un problemita, así como la calculadora tampoco está mala, es un problemita de memoria. Uno puede, cuando usted está en programación un poquito más avanzada, crear sus propios programas para el manejo de números extraordinariamente grandes. Se puede hacer. Pero bueno, ya se necesita otro tipo de programación y uno ponerse solamente en eso, a hacer sus programitas para que manejen números más grandes. Por acá, voy a volver a ejecutar. Quiero ver cuál es el mayor número que me lo ejecuta en normalidad. ¿Qué pasa si pongo 16? Aquí pareciera que todavía tiene sentido. No sé si es correcto, la verdad. Habría que ver cuánto es el factorial de 16. Yo creo que sí. Es muy probable que sí. Aquí me dice la calculadora 2.0922 por 10 a la 13. Y aquí me está tirando 2004. Todavía dudo de ese número. Porque 10 a la 13 significa un 10 seguido de 13 ceros. No estoy tan seguro de que este esté correcto. ¿Qué pasa si pruebo con 15? 15 factorial me tira algo parecido, ¿eh? ¿Saben dónde noto yo que está mal? En este último numerito, el 6. 15 factorial, usted terminará multiplicando el número por 15. Y cuando uno multiplica por 15, el último numerito o es un 0 o es un 5. No hay otra alternativa. Los números que se multiplican por un número terminado en 5, entonces tienen que terminar en 5 ellos también. Entonces, todavía está tirando error, ¿verdad? En esos valores. Empieza a fallar muy pronto. Vamos a ver con el 14. Igual. Vamos a ver cuánto es 14 factorial. Sí, aquí me sale 8.7 centavos y aquí me sigue saliendo el 12. Entonces, es lo que yo les digo. Fácilmente, esto se le llama en programación un error de desbordamiento de la memoria. La memoria se ha desbordado totalmente. Claro, si yo calculo tal vez el factorial de 9, todavía me va a dar algo razonable. Usted pone por aquí 9 factorial
Sí, me sale 362.880 en la calculadora también. Hasta ahí, hasta 9, todavía no se ha desbordado. A ver, 10 factorial. Me da esto por 10. Seguramente todavía lo calcula. Ahora, yo quiero que nos centremos en qué puedo hacer entonces para mejorar esto. Pues algo que le puede ayudar, por ejemplo, es agregar a esta variable la palabra long. Long, usted sabrá, ¿verdad? Quiere decir largo, o sea, un entero largo. Esto aumenta el tamaño en memoria que se reserva para este número entero. Son enteros mucho más grandes de los que reservamos normalmente. Si ustedes lo chequean en internet, dice que un long int, una variable de tipo long, ahora abarca el doble. Si antes tenía 4 bytes, ahora tiene 8 bytes de memoria. Entonces, al introducir este pequeño cambio, y le doy aquí compilar y ejecutar, se van a dar cuenta ustedes de que quizá el factorial de 13 sí lo voy a poder hacer. Y me va a dar un valor razonable. Sí, en efecto. Ese factorial, más o menos por ahí debería andar, aunque yo creo que ahí ya se desbordó. Porque en la calculadora sale 6.227.020.800. Y ahí ya me dio otra cosa, ¿verdad? Aún así, miren, con valores muy pequeños se ha desbordado, pero ustedes no se preocupen porque eso no depende de nosotros, sino que depende de la capacidad de la memoria o de la capacidad de almacenamiento de la máquina. Voy a ejecutarlo con un número quizás 12. Voy a probar por aquí, a ver, 12 factorial. Este sí me sale bien todavía, porque 12 factorial son 479.100.600, aún en la calculadora. Entonces, 12 factorial todavía lo calcula bien. A ver, uno puede poner todavía, tengo entendido, ¿verdad?, que hasta 2 veces puede utilizar aquí la palabra long y hace que todavía sea más grande el espacio que usted reserva en memoria. Long int para el factorial. Observen que 13 factorial ahora sí me lo calculó bien. 622.000, bueno, ese montón de números que aparecen ahí. Son 6.227.020.800, ¿verdad? Me lo ha calculado bien, algo que no lo hacía antes, con solo agregarle el long. Seguramente también calcula un poquito mejor el 14 factorial. Y vamos a ver. Y sí, porque aquí en la calculadora sale 8.7178, que son los números que están ahí, por 10 a la 10. Obviamente la calculadora utiliza una función, una versión exponencial para no estar escribiendo todo ese montón de números. Entonces, aquí vamos a tener un poquito más de margen, un poquito más de movilidad, pero bueno, sepan ustedes, quiero que lo tengan presente cuando estén trabajando con programas en los cuales cabe esperar que los números sean muy grandes, tengan esto ustedes en mente. Puede ser, ustedes dicen, me está saliendo un número raro acá, no me está dando lo que yo estoy programando. Apúntenle que en muchas ocasiones puede ser un error de desbordamiento y entonces añadan la palabra long junto a la definición de la variable, una o dos veces. Por lo general, los que son de tipo double también se pueden, se les pone la palabra long y reservar un poquito más de espacio en memoria para guardar esos números. Ahora, uno aquí tiende a ser tacaño, por lo general. Es mejor serlo así. Si usted no va a necesitar, usted dirá, bueno, ¿y por qué mejor no nos evitamos esto de andar pensando si le pongo long o no y declaro todo de tipo long? Porque bueno, entonces usted va a estar reservando espacio en la memoria de la computadora que es muy probable que no lo vaya a necesitar. En muchas ocasiones puede hacer funcionar más lento a la máquina y al programa en sí. Entonces nosotros no queremos tal cosa. Por eso solamente lo justo. Pero sí quería yo pues que ustedes vieran que en algunas ocasiones puede surgir este tipo de error y también cómo darle una solución, aunque parcial, que tarde o temprano, aunque yo le ponga long acá,
tarde o temprano la función factorial va a fallar porque se irá haciendo más y más y más y más grande hasta que yo no la pueda calcular, ¿verdad? Al menos no utilizando lo básico de la programación que tenemos hasta ahora. Entonces, queda ahí ejemplificado. Hemos hablado hoy de los operadores lógicos, de los operadores de incremento. Por ejemplo, acá, lo que yo les decía, lo voy a correr este programa, le voy a hacer el cambio y voy a poner i más igual 1. Y van a ver ustedes que todo funciona igual. Le voy aquí compilar y ejecutar para que el cambio se introduzca. Para que vean que no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo calculo 5 factorial, me da 120 siempre. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es lo mismo, pues. Usted pone más igual 1, o si pone i igual a i más 1, también va a ser lo mismo. ¿Ok? Todos ellos son operadores de incremento o de decremento. Este programa yo pude haber arrancado al final. Pude haber declarado i igual a n y hacer que llegara hasta 1 y empezar a multiplicar al revés. Desde n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 hasta 1. Es decir, por ejemplo, el factorial de 5 yo lo puedo calcular como 1 por 3, por 2, por 3, 4, por 5, o, si a mí se me antoja, puedo hacer la multiplicación al revés, por la propiedad multiplicativa, por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Por 2 por 1. ¿Cómo lo programaría eso? Así de facilito. Arranco la variable i igual a e. Por acá, la condición, mientras i sea mayor o igual a 1, y aquí, y menos menos. ¿Qué va a hacer aquí la primera vez? Fact es 1 por i, si i vale n, 1 por n es n. Por ejemplo, si es 5, 1 por 5, 5. ¿Qué va a pasar a la siguiente vuelta? Como aquí lo que tenemos es decremento, a la siguiente ya la variable no es que va a valer 6, sino que al contrario, va a valer 4. Entonces a la siguiente el 5 lo multiplico por 4. Luego el resultado de ese 5 por 4 por 3. Luego por 2. Luego por 1. Ya cuando sea 0, ya esto se va a dejar de cumplir porque ya 0 no es mayor o igual que 1 y se va a cerrar. Fíjense qué sucede si yo compilo y ejecuto este programa. Nos va a dar el mismo resultado porque es equivalente lo que yo he hecho. Por ejemplo, como ya hemos estado haciendo el factorial de 5, ya sabemos que me tiene que dar 120. Miren. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que hay normalmente 3, 4, 5, hasta 6 formas de programar lo mismo. Aquí la única limitante que usted tiene es su ingenio. Es lo único que lo limita. Una vez que usted sabe cómo funciona una estructura de repetición, sabe cómo funcionan las estructuras de selección, sabe qué significan los operadores lógicos, sabe un poquito de los operadores de incremento o de decremento y entiende qué significa cada uno de ellos, solo es que usted vaya poniendo sus pincelazos de arte y de creatividad hacia el objetivo en un programa particular, en lo que usted se haya propuesto o en la tarea que le hayan encomendado. Pero ahora la única limitante es su creatividad y su ingenio para colocar las cosas en el lugar adecuado. Eso es todo lo que significa programar. Prácticamente con lo que hemos visto hasta hoy, usted debería ser capaz de hacer casi cualquier programa. Todo dependerá ahora de cómo usted organiza sus ideas para plasmarlas y ponerlas al servicio de su programa.